Buenas noches. Me llamo Herb y soy alcohólico. Quizás buenos días también para nuestros invitados internacionales. Por favor, únete a mí en la oración por una mente abierta. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo que sé sobre mí mismo, mi quebrantamiento, los 12 pasos y tú, para tener una mente abierta y una nueva experiencia de mí mismo. Mi quebrantamiento, los 12 pasos y especialmente contigo. Únete a mí en la oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Bueno, por fin, vamos a ver el primer paso, empezando de verdad en el trabajo por pasos, como he indicado. Es realmente importante, creo que para ti, no para mí, sino para ti, que adoptes realmente la actitud de dejar a un lado. Si utilizas estas palabras o no, es tu elección. Observarás que esta oración en concreto no hace referencia a los 12 pasos. Es mi oración genérica para cualquiera que esté interesado en un camino espiritual, independientemente de si está relacionado con los 12 pasos. Sí creo que a los 10 años de sobriedad fue la sugerencia de un cambio de actitud, soltar mi experiencia previa, soltar mi conocimiento previo, estar abierto a ser entregado a un lugar que no controlo, que no anticipo, que no espero. Y te pido, te reto, te invito a que reces esa oración, alguna forma de ella, o si es solo una afirmación positiva y no es necesariamente una oración, dependiendo de tu propio sistema de creencias, que tengas la mente abierta y el corazón abierto, sabiendo que está más allá de mi capacidad, está más allá de la capacidad de cada uno de nosotros, hacer que realmente sea así. No sabemos dónde estamos bloqueados, ni cómo estamos bloqueados, ni siquiera que estamos bloqueados. El modelo que utilizo me ha llegado después de 3 viajes diferentes a través de los pasos de lo que es un ser humano. Ahora ciertamente tengo muchos conocimientos filosóficos. Empecé a estudiar para ser sacerdote católico durante 7 años en un monasterio que se basaba en una filosofía concreta, la filosofía griega de Aristóteles. Estoy seguro de que de ahí procede parte de mi organización en términos de desarrollo humano y filosófico, los fundamentos de muchos pensadores a lo largo de la historia. Luego estudié psicología, lo que en realidad reforzó este modelo. En aquel momento no lo sabía. Y luego hice los pasos progresivamente. No sabía que los hacía progresivamente. Entré el 21 de febrero de 1984. Si estás atento, este domingo es mi 37 aniversario. Sí, es maravilloso, es estupendo. Fue un verdadero regalo, porque yo no sabía que era alcohólico. No me uní a AA ni decidí dejar de beber. Dejé de beber para apoyar la recuperación de mi mujer porque el hospital me lo pidió. Eso fue el 20 de febrero. Me pidieron que parara. El 21 de febrero es mi primer día sin alcohol. La historia entre entonces y mi primera reunión de AA 3 meses después es una historia para otro día. Pero así comenzó mi viaje. Me pidieron que dejara de beber para apoyar su recuperación, no porque supieran que yo tenía un problema, puede que lo sospecharan, pero nunca lo mencionaron. Realmente,
esa voluntad de asistir al programa del hospital, esa voluntad de escuchar sus sugerencias y de tomar las medidas que sugerían, aunque yo no supiera por qué y de qué estaban hablando y cuál era el razonamiento que había detrás. Normalmente cosas que antes habría cuestionado. Y luego, cuando entré en el programa de Alcohólicos Anónimos, conseguí un padrino porque me lo dijeron, estaba dispuesto a hacerlo. Asistí a las reuniones porque me dijo que quería que lo hiciera. Creía que trabajaba los pasos cuando decía, trabaja los pasos, lee el gran libro. Y lo hice por mi cuenta, sin ayuda de nadie, porque no sabes, soy razonablemente inteligente, bastante culto, y leo inglés bastante bien, gracias. Nunca me ofreció ayuda, nunca le pedí ayuda. Hice un cuarto paso que era un cuarto paso autobiográfico, un guión. Mi historia, sin análisis, sin profundizar, sin perspicacia, solo una historia que me pareció verdadera. E hice mi noveno paso sobre esa base. Lo digo de esta manera porque realmente quiero que entiendas que tuve un comienzo muy débil. Débil en el sentido de que no tenía ninguna sustancia. Trabajé los 12 pasos en mi primer año de recuperación y no cambié. Fui a una reunión diaria y llamé a mi padrino cada día durante 10 años. Fui a estudios de pasos y de libros. Pero la primera vez que trabajé los pasos fue con un hombre que me pidió trabajar la opinión del médico, que es lo que vamos a hacer esta noche. Y terminé los pasos basándome en su dirección específica del gran libro. No tuve más experiencia con el primer paso. No tenía experiencia con los pasos 2 y 3. Tuve una gran experiencia con el cuarto paso. Podemos tratar eso después. Creo que ahí empezó mi despertar espiritual. En aquel momento no lo sabía. Terminé esos pasos y cambié radicalmente. Tardó 12 meses. Cuando terminé el noveno paso, fui consciente. Me di cuenta. No durante, pero después de terminar el noveno paso, fui consciente de que había cambiado radicalmente. Radicalmente en la raíz. Radix es la palabra latina. Y me quedé con eso unos 3 años hasta que tuve otros problemas. Y decidí volver a seguir los pasos. Esta vez, los hombres me dieron lo que considero instrucciones diferentes, o al menos yo las oí de forma diferente con respecto al primer paso, la adicción. Y vi que tengo un problema mental, una obsesión que es un engaño. Vamos a dedicarle un mes, así que no hace falta que sepas de qué estoy hablando, ni que aprendas de qué estoy hablando, ni que grabes de qué estoy hablando. Tendrás la experiencia de repasar el gran libro y ver lo que Bill dice sobre el problema de la mente, la locura a la que Bill se refiere, no la locura de la que oyes hablar en las salas de 12 pasos, sino lo que el gran libro dice sobre la locura. El defecto de la mente, el defecto inherente de la mente de un alcohólico y ampliarlo al adicto. Y la tercera vez que pasé por los pasos, 3 años después, en 1994, este es el hombre que a los 10 años de sobriedad me dio la actitud de hacer a un lado y la oración y me introdujo en la segunda mitad del primer paso, la ingobernabilidad. No tenía ni idea de que la ingobernabilidad estaba separada de la adicción. No sabía lo que significaba la ingobernabilidad. No entendía cómo se manifiesta en nuestras vidas, y conseguí todo ese viaje a través de los pasos, y pasaremos un mes analizándolo. Estaremos en el paso 1 durante unos 2 o 3 meses, mientras recorremos el gran libro, examinando cada aspecto de lo que acabo de ilustrar ahí en el diapositiva.
¿Qué le pasa a mi cuerpo? Esa es la opinión del médico. ¿Qué le pasa a mi mente? Esa es la experiencia de Bill Wilson. ¿Qué le pasa a mi fuerza de voluntad? Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. Eso es un resumen de la ingobernabilidad. Ese es un resumen de la enfermedad espiritual. Ese es el problema crucial. La adicción no es problema. Respira hondo. La adicción no es el problema. El gran libro lo sugiere, lo apoya. En un par de zonas diferentes, creo que en la página 64 y en la 102, dice que las botellas son solo un símbolo. El alcohol no es más que un síntoma de nuestro problema. El problema real es la ingobernabilidad. El problema real es la enfermedad espiritual. Bill lo apoya en el gran libro. Aún no lo has mirado, pero tal vez quieras hacerlo de aquí a la semana que viene si te interesa en la página 64. Bill dice que del resentimiento derivan todas las formas de enfermedad espiritual, pues no solo hemos estado enfermos mental y físicamente. Observa el cuerpo y la mente. Ese es el problema adictivo. Hemos estado enfermos del alma. Ese es el problema de la ingobernabilidad. Cuando se supera el mal espiritual, la ingobernabilidad, nos enderezamos mental y físicamente. Quizá por eso, cuando miramos el paso 10, donde dice que entramos en el mundo del espíritu, Bill dice que nos colocamos en una posición de neutralidad con respecto a nuestra adicción, pero no estamos curados. De nuestra ingobernabilidad, tenemos un indulto diario supeditado al mantenimiento de nuestra condición espiritual. Así que el primer paso son los cimientos. Bill utiliza esa metáfora a partir del segundo paso. Lo introduzco aquí porque es un concepto y una imagen o gráfico maravillosos en nuestras mentes. En la página 47, en el paso 2, Bill dice que la voluntad es la piedra angular de un arco espiritual por el que caminamos hacia una nueva libertad. ¿No ha sugerido antes de eso que hay un arco y o una base para ese arco? Así que leemos entre líneas como un gran literalista y fundamentalista que soy en el mejor de los sentidos. Si construimos un arco, debe haber unos cimientos. Si la piedra angular colocada sobre los cimientos es el paso 2, es probable que el paso 1 sean los cimientos. Traslada esa imagen al tercer paso, al que llama la piedra angular, la piedra de la parte superior del arco que mantiene unido todo el arco. En la página 62 o 63. Y luego continúa con la metáfora en la conclusión del paso 5, en la página 75. Ahora hemos atravesado el arco espiritual hacia la libertad. Ahí hay un conjunto de promesas. Bien, si tenemos unos cimientos, y tenemos una piedra angular, y tenemos una piedra clave, y ahora al final del quinto paso, estamos recorriendo un arco construido. ¿Cuáles son los bloques de construcción? Bill no habla de ello, pero yo bajo el mecanismo de razonamiento deductivo, cuando examino el gran libro de esta manera, e intentando averiguarlo. Puede ser. Los bloques de construcción son los bloques de construcción del cuarto paso, el resentimiento y el miedo y la deshonestidad, tal como se manifiestan en nuestro comportamiento sexual malsano, porque esos son los tres componentes principales del cuarto paso. Ese modelo de cuerpo, mente y voluntad nos sirve muy bien en el paso 1 para comprender el paso 1. Nos servirá aún mejor en el paso 2 y 3 para comprender y experimentar realmente el paso 3. Y luego, cuando tengamos una visión general y una perspectiva de todo el proceso, construyendo el arco y recorriéndolo, ese modelo se mantendrá para cada paso, uniendo todos los pasos.
y le dedico tiempo ahorita porque me referiré a esto con regularidad. Puede que en cada taller hablemos del cuerpo, de la mente, y puede que nos centremos en un componente o en otro, pero aún así, ese es el modelo que utilizo. He mencionado que la adicción no es el problema. Eso es correcto, pero es un problema. Los profesionales de hoy en día hablan de sustancia y o proceso y puedes ver a varios de ellos en la lista. De la adicción a sustancias, por supuesto, el alcohol, las drogas y la comida, todo lo demás ahí, y hay 100 más, son adicción a procesos. Veremos la opinión del médico, y ahora hay algo de ciencia que indica que hay un problema con el hígado de un alcohólico. El hígado no procesa el alcohol como las personas normales. Está bastante claro que es genético, y está bastante claro que las otras adicciones, incluidas las adicciones a sustancias como las drogas y la comida, podrían ser un problema genético que tiene sus raíces en la química cerebral o en la organización del cerebro. Ciertamente, las adicciones de proceso son disfunciones cerebrales, aunque no hay mucha ciencia ni confirmación de ello, según tengo entendido. Esta es una de mis caricaturas favoritas que plagié de la revista New Yorker de hace probablemente 50 años. No leo la revista New Yorker. Resulta que estaba en la consulta de un médico cuando lo vi, probablemente. Y cuando intentaba comunicar algo del trabajo en el camino de los pasos, se me ocurrió. Es Herb patético en la esclavitud de la adicción. No pude verlo hasta que, de hecho, vi la esclavitud de la adicción después de hacer los pasos 2 o 3 veces. Vi el problema del cuerpo y vi el problema de la mente. Pero luego, a los 10 años de sobriedad, como ya he dicho, vi el problema del espíritu. Vi el problema de mi voluntad. Vi el problema de la ingobernabilidad, y Bill lo llama mal espiritual. Y es todo servidumbre. De hecho, Bill lo llama la esclavitud del yo. Somos impotentes ante el alcohol. Sustituye la palabra por adicción. Este grupo está abierto a cualquier persona con un problema de adicción o un posible problema de adicción. Pero también está abierto a cualquier persona sin problemas de adicción, porque la ingobernabilidad tiene un guión delante. No soy impotente ante el alcohol y mi vida es ingobernable. Por supuesto, cuando esté en mi adicción, sea la que sea, mi vida será ingobernable, pero aquí estoy 37 años sobria. Y hoy estoy totalmente convencido de que, por mis propios medios, mi vida es ingobernable. Lo vi en Technicolor a los 10 años de sobriedad, y llevaba 10 años sin beber alcohol ni nada que alterara la mente. La ingobernabilidad era en Technicolor. Como he dicho antes, hice lo que no quería hacer, y no hice lo que quería hacer, a pesar de mis conocimientos y a pesar de todos los despertares espirituales que había tenido antes de ese momento. Tenía un problema con mi cuerpo, eso está claro. Es una alergia. Una obsesión, dice el doctor Silkworth. Esta noche vamos a dedicar algún tiempo a analizar específicamente la opinión del médico. Es psiquiatra. El doctor Silkworth es médico con formación especializada en teoría psicoanalítica. No se le daba muy bien. Por eso tuvo que ir a trabajar al Hospital Towns de Nueva York. No pudo tener una práctica exitosa, no sé por qué la razón, desconozco el trasfondo, pero es un hombre muy calificado, médico con formación psiquiátrica, así que le llamamos psiquiatra, y dirigió el programa de tratamiento de drogas y alcohol del Hospital Towns. Era un hospital general con el departamento que dirigía Silkworth. Y su conclusión, como veremos en su propia opinión, es la abstinencia total. Para un alcohólico,
Por supuesto que no será así para un adicto a la comida. No puedes tener una abstinencia total. Por eso tenemos varias discusiones sobre la dificultad de las distintas adicciones. Estoy deseando escuchar a la gente del proceso de adicción, especialmente a la gente de Al-Anon. ¿Cuál es el fenómeno paralelo aquí? ¿Cuál es el vocabulario paralelo que hay que utilizar? Y es interesante. Es el primer nivel de una experiencia de impotencia. ¿Qué significa eso de impotente? Verás, está en el título, y podríamos hablar de ello con regularidad. Soy impotente. Personas, lugares y cosas que la gente dice sin pensar. Cuando lo examinas no tiene sentido. Personas, lugares, sí, lugares de verdad que, cosas de verdad que. No, somos impotentes ante nuestra adicción. Ciertamente somos impotentes ante las personas. Ciertamente somos impotentes ante las circunstancias. Presta atención a tu vocabulario. ¿Qué es ser impotente? Para darle un poco de jugo, elige una palabra diferente. Nos volvemos inmunes a la palabra impotentes. La palabra se utiliza muy a menudo, como la palabra amor. Me encanta el café. Amo a mi perro, a mi esposa y a mis hijos. Me gusta conducir y mi coche. Son entre 15 y 20 definiciones distintas del amor. ¿Qué significa? Y nos volvemos inmunes a la palabra porque la utilizamos muy a menudo y de muchas maneras. Impotente. No tengo elección. La opinión del médico dice que, una vez introducido en mi organismo, no tengo elección. Pero Bill dice, bueno, si ese fuera el único problema, entonces déjalo. Y por supuesto somos muy capaces de detenernos regularmente. Paramos un fin de semana, paramos una semana, paramos un mes, paramos un año, paramos 10 años. Pero la mente tiene un defecto muy similar al del cuerpo. Bill lo llama insanidad. No se refiere a psiquiátrico y psicológico. De nuevo, a un lado, por favor. Voy a retarte en la discusión sobre el Dr. Silkworth. Para dejar realmente de lado la alergia, ¿qué significa? Ansia, ¿qué significa? Insanidad, ¿qué significa? No es lo que dice el diccionario. El gran libro tiene una definición única, peculiar y completamente distinta de esas palabras. En parte lo que veremos es una obsesión. Nuestra mente es defectuosa en el sentido de que es vulnerable a un pensamiento, y ese pensamiento es una obsesión. El problema del pensamiento es que su contenido es un engaño, es una mentira. Y, por supuesto, tenemos a Frank Buckman, que fue el ministro luterano que inició el grupo Oxford, que creó los 6 pasos que ayudaron a aquellas personas que estaban en la organización del grupo Oxford, orientación de conversión del cristianismo del primer siglo, a tener esa transformación en su mente y en sus personalidades. Eso es lo que Bill Wilson experimentó con los 6 pasos, como ya hemos mencionado al desempacar los prólogos la semana pasada. Pero el verdadero problema lo originó el Dr. Jung, Carl Jung, porque le dijo a Roland Hazard, ve a buscar una experiencia espiritual. No dijo una religión. En realidad no dijo una relación con Dios. Dijo, ve a buscar una experiencia espiritual, y veremos en profundidad qué significa enfermedad espiritual. Ya hemos visto qué significa experiencia espiritual y despertar espiritual. La adicción es un problema. Es el problema que nos lleva a un programa de 12 pasos, un problema del cuerpo y un problema de la mente.
Pero como ya he dicho, no es el problema, es un síntoma del problema. El verdadero problema es el espiritual. Ups, es la enfermedad espiritual. A ver qué hacemos aquí. Es un problema de fuerza de voluntad. Es un problema del espíritu. El problema de la impotencia. En la adicción a sustancias y procesos, solo 1 de cada 10 personas en Norteamérica es alcohólica. 9 de cada 10 procesan el alcohol fácilmente. Y aproximadamente 5 de cada 10 personas están conectadas con esa 1 de cada 10 personas. No sé cuáles son los porcentajes de adictos o ludópatas o adictos al sexo o lo que sea, pero es un porcentaje, ¿ves? Nuestro modo de vida puede tener sus ventajas para todos, porque la ingobernabilidad es la condición humana. La ingobernabilidad es la condición humana. El 100% de cada ser humano tiene ingobernabilidad, como al menos yo he entendido la descripción que hace el gran libro de la ingobernabilidad. Veamos la opinión del médico. Habla de un problema del cuerpo, siendo el problema un defecto físico que tiene una alergia. El signo de la alergia es el fenómeno del deseo imperioso que conduce a la compulsión. Dice que la única conclusión es la abstinencia total. Veamos qué nos dice. Voy a mirar ahora el gran libro página por página y me limitaré a comentar mis puntos más destacados. Dedicaremos un par de semanas a la opinión del Dr. Silkworth y a este aspecto del primer paso. Solo para tus propósitos, la asignación entre ahora y la semana que viene, porque la semana que viene desempacaré material diferente. Sigue con la asignación 3 en el cuerpo, para leer las páginas 17 a 23. Es el número 3 de la lista de asignaciones. Pero también tengo una tarea adicional que se me ocurrió el fin de semana mientras revisaba mis notas, porque hay una descripción maravillosa del alcoholismo progresivo. Creo que está en el capítulo a las esposas, páginas 108 a 110. Páginas 108 a 110. Hay 4 tipos diferentes de deterioro progresivo de las personas con problemas de alcohol. Léelo para informarte sin duda, pero también quizá para identificarte. La tarea habla de revisar el paso 1 de los 12 y 12. Tienes un par de semanas para revisarlo. Puede ser interesante. Estaremos en el paso 1 durante al menos un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, tal vez, dependiendo. Y para la semana que viene, echa un vistazo a la lista de preguntas. 20 preguntas para la adicción. Ahora bien, no son las 20 preguntas a las que estás acostumbrado de una de las universidades de hace 50 años. Lo he tomado y lo he hecho mío, basándome en mis conocimientos y mi experiencia y en las opiniones de otras personas sobre la adicción. Sigue teniendo las 20 preguntas, pero incluyen drogas, alcohol, comida y comportamiento. Así que incluye todas las adicciones a sustancias y procesos. Creo que está en la página 7 u 8. Página 6, ahí está, tengo una nota. Página 6. Échale un vistazo para identificarte. Tómatelo con calma. No es una prueba para acertar. No es una prueba para pasar con un gran porcentaje. No, es un indicador para que identifiques si tienes o no una adicción y si es o no la que crees que tienes.
Digo que en la actitud de hacer a un lado, si eres alcohólico y tienes un año o 3 décadas, no importa. Deja a un lado que eres alcohólico. ¿Eres o te han engañado todos estos años? Veamos qué significa ser alcohólico. ¿Qué significa ser adicto? Y luego echa un vistazo y completa en algún momento, sin duda antes del próximo martes o después, tal vez durante las próximas 2 semanas, la hoja de trabajo sobre el cuerpo de la página 7 del documento sobre nuestra manera de vivir. Regresemos a la opinión médica. La primera pregunta que hago a la gente después de leer esto y subrayarlo, ¿cuál es la opinión del médico? Me quedo sin saber qué decir. Es que es el título del capítulo. Ah, sí, ya lo sé. Pero nos hace creer que tiene una opinión. Francamente, hay más de una opinión en él, pero su opinión principal es la que aparece en el gráfico de la diapositiva. Que tenemos una enfermedad. Fue un pionero. Uno de los primeros profesionales en diagnosticar como médico que el alcoholismo es una enfermedad, que hay algo mal en nuestro cuerpo, que tenemos una alergia. ¿Qué es una alergia? Reacción anormal a una sustancia. Está en el diccionario. Reacción anormal a una sustancia. Soy alérgico a la fruta fresca de piel fina. ¿Cómo lo he descubierto? A los 30 años me comí un higo. Mis ojos se cerraron, mi garganta se cerró, no pude respirar y vomité. A la semana siguiente lo lavé porque me gustaban los higos hasta los 30 años. La segunda vez que lo probé, después de lavarlo muy bien, se me cerraron los ojos, se me cerró la garganta, no podía respirar y vomité. No he vuelto a comer un higo desde entonces y no fui a Higos Anónimos. Tuve una experiencia horrible y dejé de hacerlo. Soy alérgico a gatos. No necesito saber que un gato estuvo en una habitación. No necesito verlo ni tener fotos de él. Si ha habido un gato en la habitación, tendré un problema ocular, lagrimeo, un problema de garganta. No puedo respirar. Y me sentiré muy incómodo. Así que procuro evitar estar con gatos. No es problema mío. No sabía que a los 43 años, mirando hacia atrás en ese momento en el hospital, cuando me pidieron que hiciera esta autobiografía de mi relación con el alcohol, no era capaz de conectar los puntos. He tenido 2 arrestos llamados 502, detenciones por conducir ebrio y un único accidente de coche que me llevó al hospital toda la noche con 48 puntos de herida en la cabeza debido al alcohol. Bueno, todo eso había ocurrido en un lapso de 5 años. Nunca los había unido hasta que lo hice. Una vez que empiezo no puedo parar. En el número romano 25. Bill, al escribir este prefacio a la opinión del médico, dijo, esto va a ser una estimación médica del problema. Llama a este libro un plan de recuperación. Me encanta que sea en azul. Lo relaciono con un plan como un plano arquitectónico. Se trata de un libro de texto, como vimos en los números romanos. Contiene indicaciones precisas basadas en mi experiencia, como un libro de texto. Y Bill lo llama un plan de recuperación, como un plano a seguir. Al principio de la carta, el doctor Silkworth dice, me he dado cuenta que estos alcohólicos que no tienen remedio. Tuvo una experiencia horrible con el alcoholismo.
Nadie se curaba en el hospital de Towns. Se restauraban un poco, se rehabilitaban un poco, aunque tenían muchos tipos diferentes de programas de tratamiento. La última vez que Bill ingresó, en diciembre de 1934, fue su cuarta hospitalización en 2 años, una en 1933 y tres en 1936. En 1934, septiembre, noviembre y diciembre, en el transcurso de este tercer tratamiento, tuvo algunas ideas sobre un posible medio de recuperación. Se refiere al grupo de Oxford. Ahora aquí está el plan de recuperación. Empezó a presentar sus conceptos a otros alcohólicos y a presionarlos para que hicieran lo mismo con otros. Lo único que les pido, cuando terminen, no si terminan, cuando terminen este taller, es que se comprometan con ustedes mismos a ayudar a otras personas a hacer este trabajo, estos pasos de este gran libro, para que puedan encontrar la libertad que ustedes encontraran inevitablemente en diciembre. No importa cuánto tiempo lleves sobrio, ni cuántas veces hayas trabajado los pasos. E incluso si ya has hecho antes los pasos en un taller o en el gran libro, cada vez que yo los hacía tenía una experiencia nueva. Cada vez que los hacía, ampliaba mi capacidad de ver lo que no veo y profundizaba mi relación con la luz. Él utiliza el término al final de ese párrafo, recuperado, así como lo hicimos nosotros desde la portada. Lo señalo solo porque está ahí, no porque tenga un interés en ello, pero me gusta que la gente lo entienda. Que el gran libro habla de recuperado. Por eso dice en el paso 10, somos colocados en una posición de neutralidad, ya no es un problema. Ya no luchamos con eso. Ya no tenemos ninguna inclinación con respecto a nuestra adicción. Estamos colocados en una posición de neutralidad aquí, la gracia que se nos hace. No es porque hayamos hecho algo, aunque existen algunas condiciones. En la página número romano 26 lo llama remedio para miles. Y luego fue una carta corta. Entonces Bill comenta que le pidió escribir una carta más larga después, la cual está en la página siguiente. Pero Bill comenta, esto es lo que escribe Bill. Sobre la opinión del médico, dice que debemos creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. Es muy lógico que un psiquiatra hable de la mente. Debajo de ese título de psiquiatría y de esa experiencia y formación está su formación médica, así que está hablando del cuerpo. Y entonces Bill, con su estilo poético, capta qué significa eso. Estamos mal ajustados a la vida en plena huida de la realidad, auténticos deficientes mentales. Sé que eso no aplica a ustedes. Eres lo máximo y la meca del bienestar mental y la espiritualidad, por eso estás aquí. Nuestros cuerpos también están enfermos. Estos son los comentarios de Bill. Un factor físico. Si no tienes esa comprensión real, tu comprensión de la adicción está incompleta. El médico cree que tenemos una alergia. Es una teoría, no es ciencia. No está haciendo un estudio calibrado. No está haciendo aquí una conclusión estadísticamente significativa como haríamos hoy, basada en pruebas. No solo ha procesado a cientos de personas y dijo, algo le pasa a esta gente. Una vez que comienzan, no paran. En el número romano 27 habla del alcoholismo y la drogadicción. Bill, de hecho, tenía algunos problemas con las drogas, y lo verás en su historia. Quizá lleguemos allí esta noche, y quizá no. El doctor Bob tomaba muchas pastillas. Escribía sus propias recetas. Era alcohólico, pero utilizaba pastillas para poder estabilizar la mano y poder operar. Creo que no he mencionado que el doctor Bob era cirujano, médico. Dirigió la consulta en el hospital de Akron, Ohio.
Era un médico y cirujano muy hábil y reputado. En el número romano 27 dice, el médico se dio cuenta de que era necesaria alguna forma de psicología moral, de acuerdo, es psiquiatra. Habla de filosofía y psicología tal como se conocía en la época, basándose probablemente en Freud. Pero luego cuida su lenguaje porque estamos en 1939 y él es un científico. Tiene que tener cuidado con cualquier connotación a la espiritualidad, a Dios y a las cosas inmateriales. Por eso dice que los poderes del bien es un eufemismo para Dios o un poder superior. Conocimiento sintético. Este es el conocimiento que hemos adquirido, aprendido por los humanos. Tenemos ideas y las ponemos en práctica. El conocimiento es crucial. Como no dije, cuando vimos el modelo de cuerpo, mente y voluntad, la mente es lo que nos hace humanos. Ninguna otra realidad sintiente tiene la capacidad de autorreflexionar, de saber que sabe situarse fuera de sí misma, de trascenderse y observarse. Que sepamos, ninguna otra realidad sensible tiene esa capacidad. El otro factor que nos hace humanos es nuestra fuerza de voluntad. No existe ninguna otra realidad sensible que tenga libre elección. Ahora bien, la razón de que la voluntad esté bajo la ingobernabilidad es una indicación de que no tenemos libre elección en algunas áreas. Ciertamente, no tenemos libre elección respecto a nuestra adicción, pero Bill especula, y yo te lo mostraré, y tú puedes decidir por ti mismo al respecto, si tienes libre elección respecto a gestionar con éxito tu propia vida por tu propio poder. Liberarse del deseo imperioso física por el licor, lo que a menudo requiere un procedimiento hospitalario. Aquí está utilizando el deseo imperioso como lo utilizaría el diccionario. El ansia es un deseo de algo, una sensación de querer algo de alivio por la mañana cuando me levanto. De forma leve, tengo antojo de una taza de café. Me encanta mi café. Tomo una taza de café. No tomo más café después de eso. No lo quiero, no lo necesito. Pero cuando me despierto, uno de los primeros pensamientos que tengo es preparar el café. Ese no es el deseo imperioso de la que habla el doctor Silkworth. Lo utiliza aquí como lo utilizaría el diccionario. En la línea siguiente, lo utiliza de la forma que quiero que lo oigas, y luego decide por ti mismo si mi interpretación es correcta. Creemos, y Sol lo sugirió hace unos años, que la acción del alcohol, la acción de cualquiera que sea tu adicción, sustancia o proceso, es una manifestación de una alergia. Cuando como higos no puedo respirar, cuando estoy cerca de gatos no puedo respirar. Eso es una alergia, una reacción anormal a una sustancia, que el fenómeno del deseo imperioso se limita a esta clase. Ahora utiliza una frase exclusiva del gran libro, fenómeno del deseo imperioso. ¿Qué quiere decir con eso? De momento lo mantengo como una pregunta abierta, porque quiero que lo veas en el contexto del gran libro. Gran frase. La apelación emocional rara vez ayuda. Rara vez basta. Miedo e ira y engatusamiento y paternidad y policía y empleadores. La apelación emocional espumosa rara vez ayuda. Padrinos, escuchen. No te inviertas. No lo desees más de lo que ellos desean. Esa fue una de las precauciones que me dio este hombre al llevarme por los pasos. Me dijo, Herb, trabajaré tanto como tú, pero no más. Espero que logres. No invierto en tu éxito,
ni soy responsable de tu fracaso. Tú lo eres. El mensaje que me transmitió tenía profundidad y peso. Lo supe la primera vez que lo escuché hablar en una reunión. Nunca había oído nada, ni me había sentido atraído por nadie de la forma en que lo estaba por él, porque se basaba en un poder superior a sí mismo y había recreado su vida. Ahora no sabía nada de él más que los sentimientos que tenía, la fuerza magnética que me enviaba en esa dirección. Y fue una experiencia única. Al final de esa página, el doctor Sukwar dice que los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. Algunos me dicen que no les gusta el sabor. Nunca conocí un alcohol cuyo sabor no disfrutara, pero realmente bebí por el efecto, la sensación de alivio. Ese primer trago era como, oh, puedo respirar. En una conferencia, o en una comida con un cliente, o en un baile, o en un acto social, o en una fiesta, o incluso en casa, las tensiones eran solo ese primer trago. Era mágico. Y fue mágico el 20 de febrero. Tomé mi última copa el 20 de febrero. Cuando llevé a mi jefe al aeropuerto, tomamos una copa antes de despegar. Luego recogí a los niños y me fui al hospital. Esa podría ser la razón por la que me pidieron dejara de beber. Hombres y mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto. La sensación es tan escurridiza que, aunque admiten que es perjudicial, yo nunca lo admití. No pueden, al cabo de un tiempo, diferenciar lo verdadero de lo falso. Y yo nunca podría haberlo entendido hasta que hice este trabajo a los 4 años de sobriedad. No sabía que no sabía y no había conectado los puntos, ni siquiera en 4 años de sobriedad. Pensaba que era alcohólico por el drama del que te di la versión abreviada un poco antes. Tuve detenciones de 502 y accidentes por conducir ebrio, y desmayos, y problemas en casa, y problemas en el trabajo. Pensaba que era alcohólico a causa de los problemas. No, cualquiera que abuse de algo tendrá problemas. Mi vida alcohólica parecía la única normal. Y aquí hay una frase maravillosa que utilizamos, especialmente en la ingobernabilidad: inquieto, irritable y descontento. La tensión en nuestras vidas es la razón por la que utilizamos la adicción para narcotizar esa tensión, para aliviar esa tensión, de modo que no podamos sentir nada o podamos sentirnos bien. Todo es mejor que sentir esa tensión. El alcohol nos da facilidad y comodidad. Desde que hice este trabajo, tengo una sensación de facilidad y comodidad. En 1988, 4 años sobrio. Hasta entonces, seguía inquieto, irritable y descontento durante 4 años sin alcohol, porque no lo había sustituido por una relación con el poder, una relación consciente, auténtica y eficaz con el poder. Y entonces fue muy leve, pero empezó el proceso. Como he mencionado, 3 viajes diferentes a través de los pasos durante los próximos años. El uso que hace el médico de la frase fenómeno del deseo imperioso. Después de haber sucumbido de nuevo al deseo de beber, se desarrolla el fenómeno del deseo imperioso. ¿Oyes aquí la secuencia? Aquí no hay ansia hasta después de que la persona a la que se refiere tome la bebida. Así que no se refiere al ansia del diccionario, no habla de lo emocional, no habla del deseo de, no se refiere al hábito de, no habla de la necesidad de. Dice que esta persona ha tomado la bebida. Entonces se desarrolla el fenómeno del deseo imperioso. Por lo que yo entiendo, no está redactado así en el gran libro, pero que es un problema biológico, que es un problema químico. Cuando pongo la química del alcohol en la química de mi cuerpo,
se mezcla de tal manera que se aprieta un gatillo y se desarrolla una nueva sustancia. Según algunas cosas que he leído, el hígado produce acetona, y cuando la acetona penetra en la estructura celular, esta demanda más acetona. No sé si sea cierto, pero suena genial. Explica ese desencadenante químico. Una vez que tomo una copa con la intención de tomar dos, tomaré 22. El problema que se me ocultaba era que no ocurría siempre. Me llamo a mí mismo alcohólico periódico. Mi mujer era una alcohólica crónica, sobre todo los últimos 10 años. Tenía que beber todos los días, y cada vez que bebía a diario, se emborrachaba y se desmayaba. Me parecía una asquerosa falta de autoestima y de cuidado de sí misma. Dijo Herb desde su trono. Esto se repite una y otra vez hasta que se produce todo un cambio psíquico. Este es todo el sentido del despertar espiritual, ese cambio psíquico que nos coloca en una posición de neutralidad. Una vez que eso ha ocurrido, soy capaz de controlar fácilmente mi deseo de alcohol. De hecho, no tengo ninguno y no he tenido ninguno desde el 21 de febrero de 1984. El único esfuerzo necesario es seguir unas sencillas reglas. No estamos curados. Tenemos un indulto diario porque nuestra vida es ingobernable. Tenemos una enfermedad espiritual. Nada de eso está aquí, pero ese es sin duda el resumen de mi experiencia. Al final, si tienes alguna duda sobre mi interpretación, lee las 3 últimas líneas. Se tomaban una copa un día antes de la cita, más o menos, y entonces el fenómeno del deseo imperioso se volvía primordial. Aquí la secuencia es fundamental. La mayoría de la gente no lo diagnostica probablemente con tanto cuidado como lo estoy haciendo yo, pero es realmente importante que conozcas este de los dos componentes. Hay dos componentes que me convierten en un adicto. Cuando empiezo, no puedo parar. La otra es que si paro no puedo quedarme parado. El primero es problema del cuerpo, el segundo de la mente. Nos centramos en el problema del cuerpo. Una vez que empiezo, no puedo parar. El problema conmigo es que podría ir a comer, tomarme una copa y volver al trabajo. Podría tomarme un par de copas después del trabajo con los chicos y luego irme a casa. Podría tomarme una copa al llegar a casa y cenar. Podría pasar un día, una semana, un fin de semana, un mes sin beber si tuviera una buena razón para hacerlo. No era un problema, pero siempre volvía a empezar y ese era el problema. Tuve el problema del cuerpo. Tuve el problema del deseo imperioso, pero era periódico. Como dije, se vuelve más difícil de alcanzar. Estos hombres no bebían para escapar, página número romano 30. Bebían para superar un ansia que escapaba a su control mental. Eso no es poesía. Esta es la opinión del médico. Se trata de un diagnóstico médico. Dice que no es un control mental. No es una cuestión emocional. No es por voluntad ni por falta de conocimiento. Es una cuestión biológica. El fenómeno del deseo imperioso es tan despiadado que algunos cometen el sacrificio supremo. Creo que eso es un suicidio. Aquí nos da varios tipos diferentes de alcohólicos: el psicópata, el emocionalmente inestable, el que no quiere admitirlo, el delirante y el maníaco depresivo. No hace ningún comentario al respecto porque lo que realmente le interesa es la línea siguiente, este quinto ejemplo, los tipos que son totalmente normales. Yo me incluyo en esa categoría, completamente normales en todos los aspectos, excepto en el efecto que el alcohol tenía sobre ellos. Hay un síntoma. Aquí está ya. La opinión del médico. Sin elección. No pueden empezar a beber sin desarrollar el fenómeno del deseo imperioso.
Esto no es un pensamiento, ni un sentimiento, ni una emoción. El fenómeno del deseo imperioso es un mandato biológico, un imperativo biológico. Cuando vierta tinta negra en un vaso de 8 onzas de agua clara, tendré agua negra. La imagen mental es sorprendente y, sin embargo, totalmente reveladora de lo que estamos hablando aquí. Una vez que empiezas no puedes parar. ¿Cuál es tu experiencia? Mira tu historia. Haz una autobiografía de tiempo atrás, como hice yo, si tienes alguna duda sobre tu adicción concreta o sobre algún comportamiento, sustancia o proceso en particular. Este fenómeno tal vez sea su opinión, la manifestación de una alergia que diferencia a estas personas y las distingue como una entidad distinta. Nunca ha sido mediante tratamiento alguno que conozcamos que la haya erradicado. El único alivio que tenemos es la abstinencia total. La mayoría de los alcohólicos crónicos están condenados, sin esperanza. Y habrás oído la afirmación, no sé exactamente cómo se llamaría, ¿qué le pasa a un pepino cuando lo metes en un litro de vinagre? Con el tiempo es un pepino. ¿Cuánto tiempo después de sacar el pepinillo del vinagre y ponerlo en la ventana al sol, vuelve a convertir en un pepino? Sí, eso sería nunca. Una vez pepino siempre será. Lo dijeron en el hospital. Tenían que hablarnos así a los cabezas huecas. Pero nunca lo he olvidado. Menuda imagen. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. Yo era alcohólico a los 12 años, cuando tomé mi primer trago. Historia para otro día. Pero perdí el control y bebí así durante los siguientes 30 años. Mi mujer no lo hizo. Buena chica irlandesa católica de Chicago. No bebía. Tenía 21 años, se había comprometido. Empezó a beber. Nos conocimos. Eso era lo que teníamos en común. Nunca tuvo problemas con ello hasta que tuvo probablemente 30 o 35 años. Y entonces cruzó esa línea invisible. No es mi experiencia. Mi primer trago fue la línea invisible. Pero ella se convirtió progresivamente en una alcohólica crónica, mientras que yo había sido una alcohólica periódica desde el principio. ¿Cuál es la solución? Así que puede que fenómeno del deseo imperioso sea la opinión del médico, puede que él tenga otras opiniones. Escucha esto. Hace un año conocí a un chico, todo parecía ir bien, pero era alcohólico. Resumo, número romano 31. Estaba desesperado, dice, sin esperanza, pero aceptó el plan que se expone en este libro y cambió por completo. Es una opinión de su observación. Y luego nos da una segunda historia, otra situación desesperada escondida en un granero. Dice que tal vez la psicología moral ayudaría, pero lo dudo. Verás, es un psiquiatra que intenta ayudar a este tipo. En la página siguiente, número 32, dijo que este tipo se convenció de las ideas contenidas en este libro. Mira el último párrafo, la opinión de otro médico. Lee el libro y quédate a rezar. Muy valiente de él. No estoy seguro si no se añadió después. Lo que puedes o no saber es que en la primera edición, y durante muchísimas tiradas de la primera edición, el Dr. Silkworth nunca puso su nombre en su carta. Puedes ir a verlo. En la primera edición, la página 1 empezaba con la opinión del médico. Y luego, una vez que Bill quiso volver a imprimir el gran libro en 1941, tuvo la idea de que quizá solo los alcohólicos deberían escribir el material que hay en el libro de texto. Y así puso la opinión del médico en números romanos.
En ese momento, el médico estaba dispuesto a firmarlo porque se había aceptado bastante Alcohólicos Anónimos, así como su asociación médica habían aceptado el alcoholismo como enfermedad. Así que, como puedes ver en la diapositiva, solo hay dos cuestiones importantes aquí con la opinión del médico. Su opinión formal basada en la carta es que tenemos una alergia. Es una metáfora, no es ciencia. Es solo una reacción anormal a una sustancia. Anormal significa que las personas normales no tienen esa reacción al alcohol. La gente normal no tiene la compulsión de la adicción a las drogas. La gente normal no tiene la compulsión de la adicción con respecto a la comida, o la pornografía, o el sexo, o las relaciones, o la ira, o el miedo, o el juego, o el trabajo, o el ejercicio. Todas ellas son adicciones, y la adicción es un comportamiento repetitivo sobre el que no tenemos control, que conduce a consecuencias negativas. Mis definiciones no oficiales. Pero la verdadera clave de la opinión del médico es su definición, su uso muy singular de la palabra ansia. No lo dice mentalmente, no lo dice emocionalmente, no se refiere ni siquiera a la parte central del cuerpo. Se refiere a una reacción química celular a la química del alcohol, o a la química de las drogas, o a la química de los alimentos. No conozco su biología. Está hablando del fenómeno de ello, un observable. Fenómeno significa un observable científico, evaluación, evidencia. Una vez que tomo un trago, inevitablemente tomaré otro. Y si no ese día, quizá al día siguiente. Y ahí es donde puede surgir cierta confusión. Echemos un vistazo rápido a la historia de Bill, porque formaba parte de mi lectura sugerida. Te pedí que miraras las páginas de la 1 a la 8, porque es la historia de Bill sobre su desintegración debido al alcohol, ese deterioro progresivo de su vida debido a su relación progresiva con la bebida. Y puedes ver que en la primera página, su abuelo, la persona que le crió, el padre de su madre, le había advertido. En nuestra familia tenemos problemas con el alcohol. De hecho, probablemente ese era el problema con su padre. Quizás el padre de Bill era alcohólico. Fuertes advertencias y prejuicios de mi pueblo. Pero Bill tenía complejo de inferioridad. Está muy claro leyendo sus biografías y autobiografías. Me consideraba un líder como, francamente, psicólogo de sillón. Compensaba en exceso su torpeza y su sentimiento de inferioridad. Su madre y su padre se marcharon cuando él tenía 12 o 13 años y lo dejaron con el padre de la madre. Así que él, según los estándares actuales, tiene serios problemas de abandono, por supuesto. Se cuenta que en el instituto no tenía talento musical, pero era tan agresivo y se dedicaba tan ferozmente que aprendió un instrumento y se convirtió en líder de la banda. No tenía capacidad atlética, era muy largo, alto, desgarbado, torpe. Sin embargo, fue capitán de fútbol y béisbol. Tenía un tremendo deseo de ser el número uno, y lo cito. El jefe de vastas empresas, puedes ver y sentir la grandiosidad del ego allí. Pues bien, durante su estancia en el servicio, se desencadenó en el alcohol a través de fiestas y yendo al extranjero, y cuando regresó, sus problemas estaban relacionados con el alcohol. Fue a la escuela porque quería triunfar en la facultad de Derecho.
Terminó la carrera de Derecho a duras penas. Aprobó los exámenes marginalmente. Estaba borracho cuando estuvo allí, pero salió de algún modo con un certificado de que había terminado la carrera de Derecho. Nunca tomó el examen de Derecho porque se interesó por Wall Street. Claro, son los años 20. Y Lois y él no lograron nada en la ciudad. Así de emprendedor, inventivo y creativo era, muy adelantado a su tiempo. Dijo, bueno, si voy a donde hacen las cosas, a las fábricas, puedo averiguar qué hay en el mercado para el año que viene y qué puede tener éxito, y podemos invertir en esas empresas antes de que nadie lo sepa. Y enviaba informes a Wall Street, y se hizo muy rico, millonario en realidad. Como resultado de cobrar por su información, pero también porque pudo comprar acciones a un precio muy bajo y el mercado estaba realmente loco en el sentido de subir con bastante rapidez. Así que Lois y él se fueron a recorrer el campo en moto. Ahora bien, estas no son las Harley Davidson de hoy en día, ni las maravillosas motocicletas de calidad que se ven en la carretera. Son traqueteos mecánicos que esparcen aceite por todas partes y las piezas se caen. Pero él y Lois llevan una moto con asiento a un lado. Si has visto la foto es graciosa, graciosísima. Bill está en el asiento de al lado. Lois conduce. Eso te dirá algo sobre ella. Es una mujer con mando y se lleva a su chico a la costa este para ganar dinero. Una historia increíble y maravillosa. Y lo hizo. Página 3. Era tan bueno que de hecho podía jugar golf casi todos los días, pero eso era porque le gustaba beber. Se empezó a poner nervioso por la mañana. Empieza a afectarle. La bolsa se desploma, y los problemas de Bill y su forma de beber se desploman, y le despiden, pero él sigue con lo suyo, así que se va a Montreal, al este de Canadá, consigue otro trabajo, y le despiden, y no volvió a trabajar por otros 5 años. Escucha el deterioro progresivo. Lee la historia desde el punto de vista de la identificación. ¿Cómo pensaba? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo bebía? ¿Cuál fue el resultado? Intenta compararte por identificación, no por diferencia, porque hay muchas diferencias, pero en la dinámica de su forma de pensar, de sentir, de actuar y de beber, el licor dejó de ser lujo y pasó a ser necesidad. Estaba bebiendo ginebra de bañera. Esto te matará de verdad. Creía que podía controlarlo. Tuvo periodos de sobriedad. Poco a poco las cosas empeoraron. Perdieron la casa. Perdieron el trabajo. Dice al final de la página 5, vi que no podía tomar ni un trago. Hice muchas promesas. La Biblia en su casa de Nueva York tiene 12 anotaciones fechadas de su promesa a Lois de dejarlo, firmadas y fechadas. Era muy sincero, y cuando volvía a casa borracho, no se peleaba, pasara lo que pasara. ¿Estaba loco? Bill empieza a decirnos lo que entiende aquí por insanidad. Mira la definición incluida en esta frase. Una terrible falta de perspectiva. No habla de psiquiatría, no habla de psicológico. Una terrible falta de perspectiva. Hay algo, un problema en su forma de pensar. Tiene un defecto mental. El remordimiento, el horror y la desesperanza, página 6. Una terrible sensación de calamidad inminente. Pensé en el suicidio, pero la niebla mental se calmó, Jim. Mucha geografía en la página 7, mucha droga, ginebra y sedantes del médico. Su cuñado era hermano de Lois y era médico. El hermano de Lois fue quien le llevó al hospital de la ciudad en septiembre, perdón, en 1933. No estoy seguro del mes exacto, pero en 1934 volvió al hospital 3 veces. Intentaba mantenerse sobrio.
Acudió al doctor Silkworth. Fue al hospital de Towns. Septiembre. Noviembre de 1934. Día del armisticio, que es el Día de los Veteranos según nuestros estándares. La celebración de, en aquel momento, el final de la Primera Guerra Mundial. El autoconocimiento lo arreglará, dijo saliendo. Ahora me conozco mejor. Y volvió a beber. Habla de un salto de esquí. Escucha el deterioro y el ritmo del mismo. Es una imagen mental maravillosa. Volví al hospital, y oye en noviembre, oye al médico fuera de la habitación hablando con Lois que va a morir, o que va a ir a un manicomio con el cerebro mojado. Eso significa un cerebro tan saturado de alcohol que pierdes toda conciencia de la realidad, y probablemente la pérdida final de tus funciones motoras, y luego la pérdida final de tu vida. Él lo sabía. La muerte o asilo, un golpe devastador para mi orgullo. Ya ves, está desesperado e indefenso, acorralado al fin, pero volvió a beber. No hay palabras para describir la soledad y la desesperación que encontré en el amargo pantano de la autocompasión. Este es el fondo de Bill aquí en la página 8. Las arenas movedizas se extendían a mi alrededor en todas direcciones. Es un poeta, pero intenta imaginártelo. Estás en el desierto de Mojave. Para quienes no están en California, es un desierto muy grande en su centro. Y supón que estás allí en medio del desierto solo y sobre la arena, y que la arena es toda arena movediza. Y vayas en la dirección que vayas, te hundirás hasta los muslos. Pero tienes que sacar la pierna y avanzar hacia algún sitio para salvar tu vida. Esa es una imagen de cómo estábamos atrapados en nuestra adicción, o todavía lo estamos, si de hecho estás aquí porque todavía tienes problemas con alguna forma de adicción a sustancias o procesos. Las arenas movedizas se extendían a mi alrededor en todas direcciones. Había encontrado mi amo. Me había sentido abrumado, el alcohol era mi amo. La palabra rendición no está en el gran libro. Desde luego no se aplica al tercer paso, como dejaré muy claro cuando lleguemos a él. Pero ciertamente se aplica aquí. Derrota total. Aquí es donde Bill está llegando a un lugar de su fondo. Aquí es donde Bill se rinde por fin. Salió del hospital, un hombre destrozado, el día del armisticio, su última borrachera, pero ahora está escribiendo esto en 1938, preparándose para el gran libro, y puede decir, en retrospectiva, que fui catapultado a lo que me gusta llamar la cuarta dimensión. En otro lugar, creo que es en la página 25, habla de un cohete hacia una cuarta dimensión. Es la misma imagen, catapultada a la cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión es este mundo del espíritu, lo invisible, lo inmaterial. Y yo iba a conocer la felicidad, la paz y la utilidad. Está sentado escribiendo esto en 1938. Lleva 4 años sobrio. Felicidad, paz y utilidad. Una forma de vida, lo llama aquí. Esa frase, como ya he dicho, se utiliza 20 veces en relación con 10, 11 y 12. Nos detendremos aquí. Porque el resto es su salida del foso, de las tinieblas a la luz. En las próximas 8 páginas hablaremos de su rehabilitación. Lo revisaremos al llegar al paso 2. Por favor, únete a mí en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para saber la diferencia.